Mientras que se conecta Daniel, muy buenos días a todos. Catalina Ponte. Quería comentarles que como tal las preguntas del webinar las vamos a hacer al final. Cualquier cosa pueden ir escribiendo por el chat y estaremos atentos a las preguntas que ustedes vayan formulando. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Vale, entonces los aspectos normativos, iniciando con los aspectos de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Les estábamos hablando en cuanto a la 10015 del 2021, fue la que reguló como tal los nuevos conceptos de debida diligencia intensificada. Es importante aclarar que esta circular empieza a funcionar a partir del 1 de enero del 2022, pero por buenas prácticas nosotros recomendamos que vayamos implementándolo desde ya, ¿sí? Con el fin de que a enero del 2021 pues ya tengamos nuestras prácticas y nuestras políticas de debida diligencia intensificada ya funcionando. El siguiente es el decreto 1081 de 2015, emitido por la Presidencia de la República, y el cual fue modificado por el decreto 830 de julio de 2021, emitido por la Presidencia de la República también. Más adelante vamos a profundizar en cuanto a estos aspectos normativos. Ya a lo largo de la presentación ustedes van a ir dándose cuenta en qué momentos se aplica como tal cada uno de estos aspectos normativos. El siguiente punto es, ¿qué es la debida diligencia intensificada? Entonces, nosotros sabemos como oficiales de cumplimiento que la principal, digamos que una de las tareas principales es identificar a nuestras contrapartes, ¿verdad? Pienso yo que la tarea más importante, porque en el relacionamiento como tal, en la vinculación y en el relacionamiento que tenemos con nuestras contrapartes, es donde como tal debemos atacar ese foco de riesgo, ¿sí? Es donde nace como tal el riesgo de lavado de activos, de financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. Por eso es importante y como buena práctica, las supersociedades lo exige como tal y los estándares internacionales, tanto el GAFI como Basilea y todos los estándares internacionales de compliance, nos invitan como tal a efectuar como tal una debida diligencia a todas nuestras contrapartes, pero son muy enfáticas en que algunas de esas contrapartes requieren una debida diligencia intensificada o un conocimiento avanzado de esa contraparte. Existen muchas maneras de hacer como tal o de ejecutar una debida diligencia intensificada. ¿Sí? Realmente existen unos estándares, unos lineamientos muy generales que nos dicen cómo efectuarla, a quién efectuarla, qué aspectos nosotros debemos tener en cuenta para hacer esta debida diligencia intensificada, pero realmente es propio de cada organización, es potestativo de cada organización ejecutar como tal estos procedimientos y fijar unos lineamientos puntuales en cuanto a la debida diligencia intensificada. Puntualmente, como lo establece la norma, venimos al tercer punto, que es cómo aplicar la debida diligencia intensificada. El primer punto es validar el origen de los activos o de los recursos. Sabemos que uno de los aspectos más importantes en cuanto a esa debida diligencia que nosotros estamos haciendo es validar cuál es el origen de los recursos. ¿A través de qué? A través de los diferentes mecanismos de conocimiento, a través de las diferentes declaraciones que les pedimos a nuestras contrapartes, de las consultas que hacemos. Es una serie de estrategias que nosotros vamos a utilizar para validar como tal de dónde provienen los recursos de esa contraparte. El siguiente aspecto es obtener la aprobación de una instancia o trabajador de jerarquía superior en su vinculación o actualización. Si bien en una debida diligencia tradicional a cualquier contraparte, sí, que no represente un mayor riesgo, esta aprobación la puede hacer pues, el área encargada como tal de su vinculación, es decir, si estamos hablando del área de compras, pues el proveedor lo aprueba el jefe de compras, el gerente de compras, en fin, el que la compañía haya destinado. Y cuando hablamos de una debida diligencia intensificada, esta aprobación debe hacerse a través de una instancia o un trabajador de jerarquía superior. La norma no es puntual en decir estas personas deben aprobarlas el gerente, el representante legal, el presidente de la junta o algo así, no. Finalmente es potestad de cada organización definir quién como tal es la persona encargada de aprobar estas vinculaciones,
pero pues se recomienda, nosotros recomendamos que pues sea un nivel más alto de la persona que normalmente hace las vinculaciones a cualquier contraparte que no represente o que represente un riesgo normal. El siguiente punto es monitorar la relación contractual de manera continua e intensificada. Normalmente, el SAGRILAF para el sector real, el SARLAF para el sector financiero y solidario, nos invita a monitorear las operaciones de todas nuestras contrapartes, ¿cierto? Llámese clientes, llámese proveedores, trabajadores, asociados, llámese cualquier contraparte. Pero la debida diligencia intensificada nos invita a ejecutar como tal un monitoreo continuo e intensivo, ¿sí? Es decir, si a mis contrapartes que representan o tienen un perfil de riesgo medio, les hago un monitoreo semestral, pues en la debida diligencia intensificada de esas contrapartes de mayor riesgo, les voy a hacer una debida diligencia o un monitoreo, perdón, más intensivo, con una frecuencia más alta, puede ser mensual, puede ser bimensual, perdón, y esto lo define pues como tal, o esto nace como tal del apetito de riesgo y de la tolerancia al riesgo de cada compañía. El siguiente es verificar frecuentemente la lista de países no cooperantes según el GAFI. Esta es una recomendación pues, que se establece como tal en la circular. Ustedes lo pueden apreciar ahí en la circular 15 del 2021. Este punto, que es el cuarto, quisimos ahondar un poco en este tema. Como les decía anteriormente, en la aprobación o en la vinculación, en la aprobación de la vinculación de una contraparte, de un perfil de riesgo normal, pues esta aprobación se dará de acuerdo a las políticas que ya tienen establecidas, pero en la debida diligencia intensificada, que quiero ser insistente en esta parte, y es que como tal el ente de control, en el momento de una visita, pues va a verificar que esas personas que se vincularon, esas contrapartes que se vincularon y que representan un mayor riesgo, llámese un PEP, llámese cualquier contraparte que más adelante vamos a ver cuáles son las de mayor riesgo, hayan sido aprobadas como tal por un ente de la compañía que tenga un nivel de jerarquía pues considerable. Aquí no les vamos a decir tiene que ser el gerente, tiene que ser el representante legal, no, eso depende como tal del apetito de riesgo de la compañía, de la tolerancia que ustedes tengan, de las políticas que se hayan definido, ¿sí? Como tal ustedes son los que establecen esos lineamientos. Y aquí, como les decía, vamos a hablar un poquito más acerca de los sujetos de debida diligencia intensificada, como quinto punto, como lo establece como tal la normativa. El primero es aquellas contrapartes y sus beneficiarios finales que la empresa obligada considere que representan un mayor riesgo. Sobre este punto es importante decir como tal que la norma es muy, como yo les decía al inicio, existen muchas brechas tal vez de interpretación en cuanto a la norma, pero existen algunos otros puntos que sí son muy específicos en decir cuáles son los beneficiarios finales, a quienes debo hacerle debida diligencia, a quienes pues les puedo hacer una debida diligencia tradicional y demás. Más adelante vamos a hablar sobre cada uno de ellos, ¿listo? El siguiente es la contraparte que se identificaba como PEP. Esto según lo establece el decreto 1081 del 2015, el 830 del 2021 y la nueva circular sobre la que estamos hablando, que es la 115 de 2021, y la cual empieza a regir, como les decía, a partir del 1 de enero del 2022. Las siguientes son contrapartes que se encuentran ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. Y última, empresas obligadas que se desarrollen actividades con activos virtuales. Si bien la norma establece estas cuatro modalidades o estas cuatro contrapartes a las cuales debemos hacerle debida diligencia intensificada, nosotros como oficiales de cumplimiento, y no sé si en esta charla nos acompañen tal vez solo oficiales de cumplimiento o gerentes, revisores fiscales, el hecho es que entendamos que si bien la norma nos establece estas cuatro personas o estas cuatro contrapartes, nosotros debemos primero diagnosticar cuál es nuestro riesgo a nivel organizacional, definir en realidad cuáles son nuestras contrapartes de alto riesgo y definir otras que tal vez ustedes consideren que debemos hacerle una debida diligencia intensificada, otras que tal vez no estén tipificadas dentro de estas cuatro. Y esto como les pongo un ejemplo. Si nosotros trabajamos en una compañía que vende
o que se dedica a la comercialización de carne, ¿sí? Que nos dedicamos al tema de ganado. Pues esto encasillaría como tal en la primera clasificación, que son aquellas contrapartes que representan un mayor riesgo, ¿sí? Y de ahí pues nosotros vamos a empezar a desglosar como tal cuáles son esas otras contrapartes que nosotros definimos y vamos a hacerle una debida diligencia avanzada o intensificada. Vamos en el siguiente punto, que son los beneficiarios finales. Entonces aquí existe un concepto, no sé si ustedes quieran tomarle un screenshot o una captura de pantalla a este concepto. Es muy importante que ustedes lo tengan en el momento pues, de definir como tal cuáles son esos procedimientos de debida diligencia intensificada, ¿sí? Pues el Estatuto Tributario, en el artículo 631, modificado por el artículo 16 de la Ley 2155 del 2021, da una definición como tal de los beneficiarios finales, como tal personas naturales que poseen, controlan directa o indirectamente a un cliente como persona natural y cuyo nombre se realizan transacciones. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a observar la clasificación como tal que se le da en esa normativa, ¿sí? Y se definen como tal las personas naturales de las personas jurídicas. Primero, que sean personas naturales actuando individual o conjuntamente, sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital en los derechos de voto de la persona jurídica, ¿sí? El siguiente, la persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza control sobre la persona jurídica por otro medio diferente a los establecidos en el numeral, en el numeral anterior del presente artículo. Y el tercero, cuando no se identifica ninguna persona natural en los términos de los numerales anteriores del presente artículo. Se debe identificar como tal esa persona natural que ostente el cargo de representante legal. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquellas personas naturales de esas personas jurídicas que tengan que reúnan estas características como tal, debemos hacerles una debida diligencia intensificada porque se catalogan como beneficiarios finales. Y este cuadrito, pues es importante que ustedes lo tengan con el fin de que en el momento de que vayan a fijar sus políticas o pues las personas que tal vez ya tengan su sistema funcionando y quieran revisar si efectivamente están cumpliendo con lo que establece la norma, pues lo ajusten o modifiquen lo que tengan que modificar. Y las personas naturales de una estructura sin personería jurídica o de una estructura similar, como tal, el primero, la de fiduciante, fideicomitente, constituyente, posición similar o equivalente. El segundo, fiduciario o posición similar o equivalente, comité fiduciario, comité financiero, fideicomisario, beneficiarios o beneficiarios condicionados. Y último, cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo final o que tenga derecho a gozar de disponer de los activos, beneficios o resultados de las utilidades. Entonces, como tal, este cuadrito es interesante que ustedes lo tengan, que lo adapten tal vez dentro de sus políticas y pues que lo hagan parte de su día a día como oficial de cumplimiento con el fin de que den cubrimiento a lo que establece esa parte de la normativa. En el tercer punto, pues vamos a hablar de los PEP. Como todos sabemos, los PEP son las personas políticamente expuestas o públicamente expuestas, sobre el cual hay unos conceptos muy amplios a nivel internacional. Sabemos que los PEP son personas que se consideran de alto riesgo para el tema de lavado de activos, de financiación o de proliferación, lo cual no los convierte en actividades ilegales ni personas que estén yendo en contra de la ley ni que estén ejecutando como tal actividades ilícitas, sino que por su mismo rol, por la misma actividad que ejercen, pues representan un mayor riesgo como tal para la compañía en el momento de la vinculación. Por esa razón, las diferentes recomendaciones, los diferentes estándares, tanto a nivel local, como lo establecen las supersociedades, como lo establecen los diferentes decretos de los que ya hablamos, y en cuanto a nivel internacional, como lo establece las recomendaciones del GAFI, puntualmente la recomendación 10, la 12 y la 22, hablan puntualmente de qué debemos hacer frente a estos PEP. ¿Borro esto entonces? ¿O que incluye los puntos? ¿Vale? Entonces, lo primero es saber quiénes son los PEP. Este cuadrito es un extracto como tal del artículo 2 del decreto 830 del 2021, en el cual ustedes se pueden basar. Nosotros hemos visto y yo normalmente chequeo
en el muro o en las en las diferentes publicaciones que hay en LinkedIn, muchos vacíos en cuanto a que no sabemos como oficiales de cumplimiento quiénes son los PEP. ¿Sí? A quiénes catalogamos como PEP y constantemente he visto muchas preguntas y de las preguntas que más nos llegan a nuestra oficina como tal es, venga, dígame quiénes son los PEP, cuáles son esos PEP, un concejal es un PEP, un edil es un PEP, una persona de la Junta de Acción Comunal es un PEP. Preguntas como esas son muy frecuentes y mi recomendación es tengan en cuenta este cuadro. ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta este cuadro, es lo que establece la norma y estos son los que se catalogan como tal, como PEP. Si una de las personas a las que ustedes están validando reúne las condiciones que se establecen en este cuadro, la pueden catalogar como PEP. Ahora, existen otras recomendaciones ya a nivel más personal, pues que me gustaría hacerles, pero al final de esta presentación se las voy a hacer. Listo, entonces en esta pues creo que no hay mucho como por decir. Lo ideal es que ustedes tengan este cuadro y lo puedan estudiar día a día y aplicar. Esta es la continuación. En realidad son 18 dentro de la calificación de los PEP que nos da ese artículo 2. Listo. Ahora, existe otra duda sobre los PEP y es, listo, identifiqué mi PEP. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Y a quiénes le cubre como tal o hasta dónde se extiende la debida diligencia intensificada cuando tengo un PEP? Entonces, lo primero es el cónyuge o compañero permanente, ¿sí? Esto pues según lo establece el decreto del que estábamos hablando. El segundo es el familiar del PEP hasta el segundo grado de consanguinidad, el segundo de afinidad y el primero civil. Entonces, como se puede apreciar en el cuadro, pues aquí sabemos cuáles son como tal y hasta dónde extenderíamos como tal nuestra debida diligencia intensificada. ¿Listo? Y como tercer punto, estos tres puntos también los pueden ver dentro de esa normativa que les estábamos explicando hace un rato. ¿Sí? Son esos tres: la cónyuge o compañero permanente, los familiares que reúnan estas condiciones de las que hablábamos, de los grados de consanguinidad y de afinidad, y este último, que es un concepto nuevo del SAGRILAF, y habla de los asociados cercanos. Entonces, según el decreto 830 de julio del 2021, se entenderá por asociados cercanos a las personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores de algún PEP, enlistados en el numeral, en el artículo 21423, o que hayan constituido patrimonios autónomos en fiducias o en beneficio de estos. Quienes se mantengan en relaciones comerciales o quienes les haya aplicado debida diligencia de acuerdo con la normatividad vigente. Entonces, las personas que reúnan esta condición como tal, los catalogamos como asociados cercanos y debemos aplicarles la debida diligencia intensificada cuando sean personas relacionadas con el PEP, ¿no? Al que estamos vinculando o el que estamos relacionando. Como cuarto punto vamos a ver las contrapartes que se encuentran ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo según el GAFI. Para eso le doy la palabra a Catalina Aponte, quien va a intervenir y a explicar estos temas. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de explicarles a todos como tal qué es un país no cooperante o una jurisdicción de alto riesgo, vamos a entender qué es el GAFI y cuál es su objetivo. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Como tal, es un ente internacional que da estándares, medidas legales, regulatorias, operativas, que tienen como fin prevenir el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva a nivel internacional. Como tal, el GAFI, este grupo del GAFI al ser internacional, Colombia como tal se acoge a este grupo, ¿cierto? Al acogerse a este grupo, como tal se vincula y se hace a su obligación el cumplir con las 40 recomendaciones de la GAFI. Por ejemplo, hay una recomendación de la GAFI que es el prevenir el riesgo de lavado de activos. ¿Qué dice esta recomendación a grosso modo? Dice en un punto, usted, ¿qué país que quiera como tal acogerse a mis recomendaciones, tipifique este riesgo de lavado de activos en su código penal como un delito? Si ustedes se dan cuenta, en el Código Penal, al momento de que uno revisa el código y el artículo 343, este delito como tal, este riesgo que pasó de ser una recomendación de la GAFI, pasa a ser un delito tipificado que hay desde multa hasta la privación de la libertad de la persona natural que lo cometa. Siguiente, por favor.
Posterior a ello, vamos a ver como tal quiénes componen la GAFI, cuáles son los miembros y Colombia entonces en dónde está y cómo hace parte de la GAFI. Resulta que la GAFI tiene en principio 39 miembros. Estos miembros como tal son los principales centros financieros a nivel internacional. Podemos como tal enmarcar de América, Argentina, México, Brasil, y como tal ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué Colombia no va a estar en estos 39 miembros? Porque Colombia como tal no hace parte de los principales centros financieros a nivel internacional, pero sí levantó la mano y dijo, mire Gafi, yo quiero pertenecer a su grupo, por favor déjeme participar y yo me acojo a todas las recomendaciones que usted me indique como tal que debo cumplir y que debo adoptar a nivel nacional desde mis diferentes superintendencias, sea superintendencia de sociedades, solidaria, transporte, vigilancia, para yo acoplarlo a cada sector financiero que regulo y poder prevenir como tal estos riesgos a nivel país. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta ya qué es la GAFI, cuáles son sus miembros y a dónde pertenece Colombia, vamos a ver cuáles son las jurisdicciones de alto riesgo y las jurisdicciones como tal supervisadas por el GAFI. Resulta que como tal aquí vemos una lista de países donde podemos destacar, por ejemplo, que es un país que normalmente Colombia tiene relaciones comerciales y es Panamá. Ustedes dirán, bueno, ¿y Panamá por qué está en este grupo de jurisdicciones de alto riesgo? Existen diferentes noticias a nivel internacional, Panama Papers, ahorita en un reciente Pandora Papers, y como tal se pueden verificar todo el tema de paraísos fiscales. Como tal, Panamá no es que cumpla con un 100% de las recomendaciones de la GAFI, porque Panamá como tal está vinculado y también alzó la mano como lo hizo Colombia y dijo, mire GAFI, yo quiero prevenir estos riesgos, dígame cómo lo debo hacer. El GAFI como tal hizo un checklist tipo auditoría, una evaluación en sitio, y dijo, bueno, yo a usted le pido estas 40 recomendaciones. Muéstreme usted Panamá, ejemplo, cómo las está implementando a nivel país. Panamá entrega sus documentos, entrega su regulación interna, y el GAFI dice, no, mira, yo veo que tú tienes ciertos vacíos en estos puntos. Vas a, como tal, quedar en este clasificado como un país de alto riesgo hasta tanto tú no vayas a implementar estos nuevos controles y como tal cumplas con lo que yo te estoy diciendo. Es importante tener en cuenta, y como lo hablaba Daniel, hay que hacer un monitoreo constante de estos países de alto riesgo. El GAFI se reúne 3 veces al año, normalmente es en febrero, junio y octubre, en donde van actualizando este listado. Hoy está Panamá, ahorita en octubre puede que lo retiren de aquí. Hoy no está Colombia, puede que Colombia quede incluido como tal en este listado de países de alto riesgo, de acuerdo pues con los parámetros y evaluaciones que realice internamente el GAFI. Entonces, al yo tener, o la empresa tener relaciones comerciales con países como Albania, Barbados, Marruecos, Uganda, Yemen, Siria, tiene que identificar primero el principio recomendado en su formulario de vinculación, si se encuentra ubicado en esta jurisdicción de alto riesgo, y decir, bueno, ¿qué me pide la superintendencia que realice? Verifique origen de fondos. Como tal, no lo pueda que esta contraparte no la puede autorizar el gerente comercial, sino que lo tiene que hacer directamente el representante legal, a manera de ejemplo. E igualmente hacer un monitoreo constante porque, como les comentaba, hoy está Panamá, mañana no, puede que no esté. Igualmente Colombia puede que esté hoy, puede que mañana no esté en estas jurisdicciones de alto riesgo catalogadas por el GAFI y que debemos estar alimentándonos y actualizándonos constantemente para validar si alguna de nuestras contrapartes entran a este listado y pues como obligación tenga que hacer la debida diligencia intensificada. Siguiente, por favor. Y aquí terminamos todo lo que tiene que ver pues con las contrapartes que se encuentran ubicadas en países no cooperantes, entendiendo qué es la GAFI, quiénes son contrapartes, dónde se encuentra ubicada Colombia y como tal cuál es el listado actualizado a 10 de octubre del 2021 de los países que están actualmente catalogados como países no cooperantes. Ahora bien, otro requisito que me pide la Superintendencia de Sociedades, en donde sí o sí tengo que realizar una debida diligencia identificada, es en las empresas que desarrollen actividades con activos virtuales. Es por esto que vamos a trasladarnos a lo que nos indica la nueva circular, la circular del 2021 de 24 de septiembre, la 115, que indica como tal que estas entidades que realicen operaciones con activos virtuales tienen que realizar sí o sí la debida diligencia intensificada. Esto ya venía catalogado como tal desde la primera circular, que es la del 2020, del 24 de diciembre del 2020, que indicaba estas empresas que realicen esas operaciones con activos virtuales sí o sí tienen que hacer debida diligencia intensificada.
Más adelante les voy a contar cuál fue la adición que hizo la nueva circular y que nos dice que tenemos que tener en cuenta al momento de tener o ser una empresa que opere con activos virtuales o recibir aportes de activos virtuales. Es por esto que esta nueva circular, la de septiembre del 2021, nos dice, bueno, empresas que desarrollen operaciones con activos virtuales que se encuentran enmarcadas en el numeral 4.2.6 de la circular de 2020 y que realicen estas actividades como tal que están enmarcadas en la circular de la Supersuperintendencia de Sociedades, tienen que sí o sí implementar todo lo que dice el SAGRILAF como tal, no régimen de medidas mínimas, sino SAGRILAF, y aparte de desarrollar todo lo que me indica el SAGRILAF, que como mínimo sería hacer una debida diligencia normal, usted tiene que hacerle a todas sus contrapartes la debida diligencia intensificada, entiéndase por contrapartes, clientes, proveedores, contratistas, trabajadores, para como tal validar que esta parte, contraparte para mi empresa, no vaya a significar un riesgo de lado de activos, financiación o proliferación. Como tal, y para hacer dejar entre ustedes esta recomendación, es que como tal, ustedes, los comenté hace un momento, la GAFI establece las recomendaciones, ¿cierto? Resulta que la GAFI en la recomendación 15, en una nota interpretativa, agrega a las nuevas tecnologías todo lo que tiene que ver con activos virtuales. Entonces, si se dieron cuenta, la GAFI identificó un nuevo riesgo. Ahí Colombia dijo, bueno, yo como estoy obligado a cumplir con lo que me dice la GAFI, también tengo que acogerme a la identificación de este riesgo y a cómo prevenirlo, y por lo tanto lo que hizo la Superintendencia de Sociedades fue su circular capítulo 10 de la circular básica jurídica, establecer los controles para la materialización del riesgo. Si ustedes se dan cuenta, la Superintendencia de Sociedades o ninguna superintendencia a nivel nacional ha regulado todo lo que tiene que ver con activos virtuales. Es una figura alegal, no está permitido ni está prohibido. Pero si bien es cierto, lo que hace ahorita la Superintendencia de Sociedades es establecer unos controles para que el riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva no se puedan materializar a nivel pues, real, a nivel comercial y pues a las empresas que cubran como tal su entorno. Siguiente, por favor. Si nos dimos cuenta, ahorita en la diapositiva anterior hay unos parámetros que nos da la Superintendencia de Sociedades que son de 3.000 a 5.000 activos virtuales. Pero, ¿qué pasa? También ahorita la nueva circular nos dice empresas de activos virtuales que como tal reciban aportes desde 100 salarios mínimos en adelante, sí o sí tienen que cumplir con el SAGRILAF. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay dos como tal ítems o parámetros. Uno, empresas de activos virtuales que hayan recibido ingresos de 3.000 salarios mínimos o activos de 5.000 salarios mínimos, o aparte otro régimen aplicable que es empresas que hayan recibido en aportes de activos virtuales desde 100 salarios mínimos en adelante. Es ahí donde hay que revisar si nosotros como empresa estamos recibiendo activos virtuales o nuestra contraparte lo está realizando, dado que es una contraparte que genera mayor riesgo. ¿Qué se recomienda para que ustedes como tal puedan identificar esta señal en sus contrapartes? Es que en el formulario de vinculación, ya sea clientes, proveedores, trabajadores, ustedes hagan la pregunta, ¿usted realiza operaciones con activos virtuales? No estamos como tal estigmatizando, no estamos hablando coloquialmente, satanizando este tema de activos virtuales, pero es importante que si ya la Superintendencia de Sociedades nos dice, esto es una alerta, tenga cuidado con esto, vigile este tema, ustedes puedan como tal acreditar ante la Superintendencia de Sociedades que a través de un documento interno que hace parte del SAGRILAF, ustedes están levantando la mano y preguntando como tal a su contraparte si está haciendo o no este tipo de operaciones para asimismo realizar la respectiva debida diligencia intensificada. ¿Qué nos dice la nueva circular, que es la 15 en 2021? Y esto es lo nuevo y lo nuevo que incorpora como tal la Superintendencia de Sociedades. Dice, bueno, aparte de lo que ya le había hecho desde el 2020, que tenía que hacer, que era identificar sus contrapartes o pues si venía a regular el tema en prevención de riesgos de activos virtuales, también tenga en cuenta estos indicadores de riesgo y lavado de activos que da el GAFI. En este documento, que igual ustedes lo van a tener el hipervínculo, pueden hacer clic y los va a remitir a un PDF emitido directamente por el GAFI, en donde hay aproximadamente de 13 a 14 casos que fueron reportados como reporte de operaciones sospechosas ante las diferentes UIAF a nivel internacional, en donde empresas identificaron, mire, esta empresa al parecer está haciendo operaciones con activos virtuales y aparte hay un tema que no está cuadrando frente a señales de alerta. Lo que hace el GAFI es
poner indicar el caso, qué fue lo que pasó realmente, cuál fue el reporte ROS que se indicó a la respectiva UIAF, y indicar qué hizo la entidad y cuáles son las señales de alerta y cuáles son las recomendaciones que da el mismo GAFI para que se prevengan la materialización de estos riesgos a nivel pues empresa, y que como tal la empresa que realice operaciones con activos virtuales puedo también identificar qué puede estar pasando en su entorno y cómo prevenir la materialización de estos riesgos de lavado de activos a través de activos virtuales. Y ya por último, vamos a ver cuáles han sido los conceptos emitidos por la Superintendencia de Sociedades frente a la debida diligencia intensificada. Es importante pues tener en cuenta que este preámbulo que realizó Daniel y que he realizado yo, y este como tal contexto que les dimos, lo realizamos con el fin de poder aterrizar cada uno de los conceptos que ha dado la Superintendencia de Sociedades. Si bien es cierto, son conceptos de julio y del 8 de septiembre del 2021, esto también va aterrizado y se extrae como tal. Es importante que tengan en cuenta las actualizaciones normativas. Una que es el decreto 830 del 2021, que fue actualizado en julio, y pues todo lo que ha venido hablando, hemos venido hablando del concepto de beneficiarios finales y demás contrapartes de alto riesgo. ¿Qué me dice a mí la Superintendencia de Sociedades frente a vía diligencia en esta intensificada, en este caso de PEPS? Resulta que en el oficio 220-090-832 de julio del 2021, una empresa vigilada por la Superintendencia de Sociedades, a grosso modo le pregunta a la Super: mira, lo que pasa es que yo tengo más de 150.000 clientes, dime si yo también estoy obligado, independiente pues del número que tenga, a hacer la respectiva debida diligencia y la debida diligencia intensificada. ¿Qué le dice la Super? Independientemente de que usted tenga una contraparte a 150.000 a infinito de contrapartes, usted tiene que identificar a su contraparte y aparte validar todo el tema de si es o no un PEP o una parte o una contraparte a la cual deba hacerle la debida diligencia especificada para que la pueda realizar. Ya también en el desarrollo del concepto, lo que dice la Superintendencia es, bueno, igualmente tenga en cuenta que yo a usted le doy una circular con unos parámetros. Usted es el que se encarga de revisar su apetito del riesgo, su probabilidad, el impacto de la cual le puede generar esa contraparte, para que usted también determine los respectivos controles al interior y valide cómo va a establecer este determinado control. Asimismo, ¿qué dice la Superintendencia de Sociedades y que le pregunta la parte que radica la petición a la Super? Le dice, mira, yo también tendría que hacer entonces la debida diligencia intensificada a cualquier cargo de mi contraparte. La Superintendencia le responde que sin importar el cargo que tenga el PEP, ejemplo, un PEP que es asistente comercial, por ejemplo, sin importar el cargo que tenga el PEP, usted como empresa obligada a tener SAGRILAF debe realizar como tal de debida diligencia. Y es aquí donde viene la recomendación que les hice hace unos minutos, y es que en el formulario de vinculación ustedes pueden agregar dos casillas importantes. Una, que es en el que le pregunta a su contraparte, ¿alguno de sus trabajadores tiene calidad de PEP? ¿Sí o no? Y usted puede dejar un cuadrito, indique nombre e identificación. Y otra casilla en donde se le pregunte a la contraparte, ¿alguno de sus trabajos, la empresa o algunos de sus trabajadores asociados, contrapartes, familiares también tiene calidad de PEP? Indique nombre y cédula, para que ustedes como tal a través de ese documento puedan por lo menos tener una primera señal de que efectivamente hay una contraparte que es una señal de riesgo y que por lo tanto puedan identificar y ya mayor profundidad o desarrollar otro formato que se recomienda, se podría hacer el mismo, en donde usted como tal pregunte cuáles son los detalles de esa contraparte, dónde trabaja, ingresos, etc., para como tal pues tener ese control y poder determinar si esa contraparte a usted le representa o no un riesgo de lavado de activos, financiación o proliferación. Como conclusión, el segundo punto es que independientemente del cargo que tenga el PEP, sea operario, sea administrativo, sea gerente, sea miembro del máximo órgano social, tienen que hacerle la debida diligencia a este PEP. Y ahora como tal, como tercer punto, ¿qué pregunta la persona? Hace referencia a la debida diligencia documental de los beneficiarios finales, es decir, del máximo órgano social de cada una de las empresas. ¿Qué pregunta la persona? ¿Yo cómo hago para llegar al máximo órgano social? Junta directiva, asamblea de socios, asamblea general de accionistas, junta de socios, asamblea general de accionistas. ¿Cómo hago para como tal acceder a esa información? Si a mí la misma junta me puede decir qué pena, esa información reservada, tiene reserva en los libros de la sociedad, yo a usted no se la voy a dar.
Como tal, lo que dice la superintendencia es haga lo posible, acredite su debida diligencia, haga una comunicación, dos comunicaciones, usted establezca los controles en donde usted pueda como tal blindarse o decir, mire, yo pregunté, yo hice un comunicado, hice dos comunicados, revisé en la Cámara de Comercio, solicité información a tal entidad pública, validé en tal parte, para decir, mira, yo no pude llegar como tal hasta el máximo órgano social y por lo tanto acudo al artículo de beneficios finales que nos establecía el artículo y el estatuto tributario. Primer concepto. Pasamos al siguiente concepto, y es el concepto del 8 de septiembre del 2021, el cual se titula Sagrilaf y debida diligencia en PEPs. Este concepto como tal hace parte y ratifica todo lo que tiene que ver con la debida diligencia en familiares o asociados cercanos a los PEP. Aquí como tal la persona pregunta, dígame superintendencia, ¿yo cómo hago para que legalmente yo pueda pedir información de familiares o asociados cercanos a los PEP y si eso es legal o no hacerlo? Como tal, la superintendencia no había como tal, había salido una nueva circular que es la del 24 de septiembre, pero sí había salido el decreto 830 del 2021 que había sido en julio. Hago un recordatorio, hago un pequeño paralelo. El decreto 830 sale en julio. Este concepto sale el 8 de septiembre y como tal la nueva circular se emite el 24 de septiembre. El 8 de septiembre, cuando no estaba todavía la circular, la nueva, la del 24 de septiembre del 2021, la superintendencia dijo, tenga en cuenta que existe como tal una normatividad que indica que es obligatorio que no solo al PEP y el que se reporte como PEP se le realice la debida diligencia intensificada, sino que también se tiene que hacer a los familiares, lo que se ve en el cuadro que nos presentó Daniel, al segundo grado de afinidad, segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Usted tiene que llegar hasta ese punto para validar que no se le materialice el riesgo. Asimismo, como tal, haciendo un paréntesis del decreto 830, ¿qué me dice? Me dice que independientemente de que yo le pregunte al PEP si es PEP o no, esta persona está obligada por decreto a informármelo a mí. Claramente yo lo hago como debida diligencia, creo un formatico, le pregunto cositas como para acreditar que yo efectivamente mi sacrilegio está funcionando. Pero como tal, el PEP está obligado a informarme a mi empresa, sea cliente, proveedor, trabajador, que es un PEP y como tal el estado como de miembro de la familia o asociado cercano de dicho PEP. Ahora bien, entendiendo que es obligatorio que el PEP y que sus asociados familiares yo tenga la información como empresa, cliente, proveedor, trabajador, ¿qué me dice también este decreto 830 que como mínimo debo pedir? Me dice, usted tiene que pedir nombres de identificación de las personas, identificación. ¿Esto para qué? Para que igualmente la empresa valide que es lo recomendable y va a hacerle las consultas en listas vinculantes a nivel nacional, internacional y pues todo lo que nos ofrecen ahorita los software en cuanto a consulta en OFAC, ONU, FBI, Interpol, Policía, Contraloría, lista PEP, procesos judiciales, entre otros, para validar que esta persona, por ejemplo, familiar PEP, tenga también un proceso o tenga un proceso relacionado con temas de lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Listo. Y como tal, ya pues, de acuerdo a los temas que tratamos, ya pues entendimos que es una debida diligencia intensificada, cuándo aplicarla, qué controles se deben aplicar, quién debería aprobarla, qué formatos podríamos incorporar a nuestro SAGRILAF para fortalecerlo y prevenir la materialización de los riesgos. Podemos ver cuándo aplicar la debida diligencia en contrapartes que representan un mayor riesgo, cuando son personas expuestas políticamente, cuando se encuentran en países no cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo, y asimismo cuando pues desarrollen actividades con activos virtuales. Listo, Catalina, muchas gracias por tu intervención. Pues así culminamos como tal nuestro temario. Quisimos como cubrir todos los temas importantes de acuerdo a esos conceptos y a esas preguntas que ha emitido la SUPER, esos conceptos que ha emitido la SUPER sobre las preguntas que han hecho diferentes oficiales de cumplimiento, gerentes, revisores fiscales, en fin. Este espacio que nos queda, pues nos gustaría aprovecharlo para que ustedes emitan sus preguntas, sus observaciones, y aprovecho también la oportunidad para invitarlos que estén pendientes de nuestras redes sociales,
vamos a estar lanzando un próximo webinar en el cual vamos a hablar sobre la política de supervisión de la Superintendencia de Sociedades, en la cual vamos a dar unos tips en cuanto a qué se debe tener en cuenta para las visitas como tal o las auditorías in situ o extra situ que hace la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a esa política como tal que emitió en su momento la misma entidad. Entonces, dejo como el espacio abierto, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna observación. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Entonces, vamos a dar por terminada esta sesión. Agradecerles a todos su participación, su tiempo, su puntualidad. Esperamos que esta información haya sido útil. No olviden que estamos siempre atentos a sus preguntas, a sus observaciones a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos. Este temario como tal, y los próximos que vienen, pues son realizados con base en todas esas preguntas que nos llegan a nuestros diferentes canales de comunicación, a nuestros correos electrónicos. La idea es empezar a consolidar como tal estos espacios de formación en los cuales podamos abordar temas que a veces no son tan obvios por parte de la circular, de la normativa y toda la información que vemos en nuestro entorno. Entonces, pues creo que no es más. Muchas gracias a todos por su asistencia nuevamente y les deseamos un feliz día y un feliz resto de semana. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, a Catalina, a Daniel, mil gracias. Claro que sí, el material para los que nos están preguntando y las personas que estén interesadas respecto a la presentación, por favor regalen sus correos electrónicos y hacemos un masivo y se los enviamos. Y respecto al video, a la memoria como tal de la capacitación, va a estar siendo subida en los dos canales de YouTube, en B2B Abogados y Consultores y B2B Tax Amiga, para que estén muy pendientes. Suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube, visiten nuestra página web, estamos constantemente y la idea es continuar todo este fin de año, que estos meses que quedan, haciendo capacitación e información respecto al tema de riesgos y cumplimiento, no solamente de super sociedades, vamos a hacer de super intendencia de economía solidaria. Y claro que sí, también con los temas relacionados con el sistema de administración de riesgo de crédito, de liquidez, de mercado, bueno, todos los riesgos que Superintendencia de Economía Solidaria también nos obliga. Entonces, estén muy pendientes, que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente. Para B2B es un placer siempre tenerlos y que podamos entre todos construir y aportar para nuestro ejercicio profesional. Que estén muy bien. Muchas gracias.